Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a esta tu programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de venir a cada uno de ustedes con la palabra del Señor. El día de hoy queremos estudiar la carta de Santiago, o Jacobo, el hermano de Jesús, en el capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Gloria sea el nombre de Dios. Y aquí vemos Santiago, está hablando, aleluya, en esta carta a los creyentes, aquellas personas que habían puesto su confianza en el Señor, de cómo habían guerras, habían pleitos dentro de ellos. Y la razón por la cual este escribe esta carta es para corregir algo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, dentro de los cristianos. ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí está hablando de un problema, ¿verdad? Del pueblo de Israel, del pueblo judío, de algunos creyentes que habían creído en Jesús, ¿verdad? De que había un problema de enojo, había un problema de querer cosas y no orarla, no pedirla al Señor. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que Cristo siempre estuvo en contra del enojo, en contra de la violencia, en contra de las iras y en contra de las guerras. Y como este hombre Santiago se crió con Jesús, fue un discípulo de Jesús, fue la persona a la cual Jesús le dejó la iglesia, podemos ver que aleluya, él está viendo un problema dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, y él quiere corregirlo. Y es por eso que el día de hoy queremos hablar de cómo nosotros podemos vencer el enojo a través de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Si leemos el Salmos, capítulo 37, verso 8, dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Aquí está diciendo el salmista que cuando nosotros damos una respuesta amable, cuando una persona nos da una respuesta amarga, cuando una persona hace algo indebido en contra de nosotros con sus palabras, nosotros en vez de contestarle con una respuesta amarga, con una respuesta agria, nosotros le respondemos con una respuesta amable. Esto puede calmar la ira, puede arreglar el problema. Imagínense que dentro del matrimonio, cuando nosotros estemos airados, en vez de hablarle mal a la esposa o al esposo, nosotros le demos una respuesta amable, le hablemos con delicadeza, le hablemos con amor a los demás. Esto traería cambio, ¿verdad? Dice aquí, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y hay personas que les gusta ver a los demás enojados. Hay personas que les gusta ver a los demás airados, ¿verdad? Pero cuando vamos a los escritos de Jesús, Jesús siempre estuvo en contra del enojo. Jesús siempre habló que tenemos que cuidarnos de esta pasión que no proviene del Espíritu. Es algo que proviene de nuestro ego, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y para eso Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y lamentablemente hay muchas personas que confiesan ser cristianos. Hay muchas personas que dicen, yo puse mi confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo acepté a Cristo como el Señor de mi vida, pero son personas que no se someten a la voluntad de Dios, no se someten a la palabra maravillosa del Señor. Y es por eso que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, no solamente en sus vidas,
pero también en aquellos que están alrededor de ellos. Si leemos Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es paciente, y la paciencia no es algo que nosotros nacemos, es algo que nosotros desarrollamos. Usted dice que tiene fe en Cristo Jesús y es una persona agresiva. Perdón, es una persona que le falta la paciencia. Es una persona que es enojona, que fácilmente se enoja. Entonces usted necesita arrepentirse de sus pecados, venir a los pies del Señor y pedirle que Él le liberte, ¿verdad? De este enojo, perdón, de esta ira. Y esto va a cambiar grandemente tu vida. Dice Santiago, el mismo hermano de Jesús, en el capítulo 1, verso 19, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Muchas veces nosotros somos religiosos y dice, bueno, yo soy cristiano porque puse mi confianza en Cristo Jesús. Jesús no nos enseñó a nosotros que la piedad, que la salvación viene cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Jesús dice que somos verdaderamente sus discípulos cuando guardamos y cumplimos sus mandamientos. Y Santiago conocía muy bien el mensaje de su hermano Jesús y por esta razón él dice aquí, si alguno se cree religioso, si alguno dice, bueno, yo acepté a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, dice, pero no le pone freno a su lengua. Pero no es una persona, gloria a Dios, que entiende, no que no vamos a pecar con nuestra lengua, porque lo vamos a ver de vez en cuando hacerlo, pero entender que eso es pecados, que eso viene del egoísmo, que eso viene de nuestro orgullo, que eso no es agradable delante del Señor, porque con nuestras palabras nosotros ofendemos ¿verdad? y herimos a personas a las cuales estamos supuestas a amar. Aquí Santiago está tirando por el piso a aquellas personas que dicen, yo puse mi confianza en Cristo Jesús 10 años atrás, pero lamentablemente no se están arrepintiendo de sus enojos, de su ira, de su mal humor. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:26, dice el hermano de Jesús. Dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El odio causa disensiones, causa problemas, disensiones, peleas, guerras, pleitos. Y es por eso que nosotros no debemos predicar una religión de odio, pero una religión de amor, una religión de misericordia. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitudes de faltas, cubre multitudes de pecados. Cuando nosotros miramos a nuestros prójimos que tienen mucha falta, si verdaderamente amamos a esta persona, el amor que sentimos por ellos va a cubrir sus pecados. ¿Y sabe lo que hace Dios por nosotros? Cuando Él ve que nosotros nos comportamos de tal manera, Él también, su amor para nosotros, va también, aleluya, a cubrir nuestros pecados y nuestras faltas. Por eso el Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. No nos convirtamos jueces de los demás, porque cuando nos convertimos jueces de los demás, nos estamos convirtiendo jueces de nosotros mismos. No estamos haciendo un daño sin darnos cuenta a nosotros mismos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros causamos divisiones, problemas, no nos aceptamos los unos a los otros, criticamos a las personas por el color de su piel, por su orientación sexual, por su religión, por su forma de pensar. Y es verdad que no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Aún así tenemos la responsabilidad de amar a nuestros prójimos. Aún así tenemos la responsabilidad de, aleluya, de no juzgar a los demás y de no hacerle daños a las demás personas, sino todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor y misericordia.
Aleluya. Entonces dice Juan capítulo 3, verso 15 al 16, o primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanecer en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros que pongamos la vida por el hermano, ¿verdad? A que no nos enojemos, a que no aborrezcamos a nuestro hermano. Porque, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos enojamos los unos a los otros? Porque aborrecemos a los demás. No nos caen bien, no nos llevamos bien con ellos. Y lamentablemente, hay personas que se casaron, eran personas que se amaban, eran locos, como decimos, el uno por el otro, pero llega un tiempo donde esas personas llegan a aborrecerse el uno a los otros. Pero si nosotros nos sometemos o sometemos nuestros egos, por eso dice el Señor Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero no la parte buena de Dios, sino el ego. Niegue su ego y sígame. Y para nosotros ser buenos creyentes, buenos cristianos, para nosotros ser buenos padres, buenos esposos, necesitamos negar nuestro ego. Porque nuestro ego solamente nos dice que somos muy importantes. O queremos que todo el mundo nos respete y que todo el mundo nos ame. Y que todo el mundo piense cosas grandes e importantes de nosotros. Aleluya. Pero cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos conforme vivió Cristo, sabemos que la gracia viene de Dios, el amor, la misericordia, la bondad viene del Señor. Y todo lo que nosotros necesitamos no viene de las demás personas, viene directamente de nuestro Padre Celestial. Si nosotros dejáramos de esperar que las personas nos respeten o que las personas nos amen o que las personas nos traten con respeto, si dejáramos de esperar esto, nos enojaríamos mucho menos. Y podríamos controlar nuestro ego y no pecar y no fallar en contra de Dios y no odiar y aborrecer a los demás cuando ellos no hacen lo que nuestro ego quiere que ellos hagan. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 22 al 24, dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, oiga, contra su hermano, será culpable del juicio. No del juicio de Dios, pero del juicio. Del juicio que nosotros hacemos los unos por los otros. O los unos a los otros. Cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cuándo es que nosotros llamamos necio a una persona? Cuando estamos muy irados o cuando estamos muy enojados. Y es por eso que no podemos darle rienda suelta al pecado en nuestra vida. No crea la mentira que te dice, bueno, tú eres perdonado de tus pecados porque tú aceptaste a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida. O el Señor te perdona si tú haces una oración. No, aleluya, de la forma como Dios nos perdona a nosotros, cuando nosotros perdonamos a los demás. De la forma cuando Dios nos perdona es cuando nosotros dejamos de pecar. Dice la palabra de Dios que aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de que de maldad. Personas que no tuvieron buenas obras. Y como le dije, nuestras obras nunca van a ser perfectas. Nuestras obras no van a ser perfectas, pero llega un tiempo donde nosotros reconocemos que a veces fallamos porque somos humanos, a veces rompemos la ley de Dios, que es la ley del amor, amar a Dios con todo el corazón, toda la mente y toda la fuerza, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Llegará tiempo donde nosotros romperemos esa ley, pero nos arrepentiremos y entenderemos que hemos quebrado la ley maravillosa del Señor.
Y yo le quiero decir el día de hoy que el enojo, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro enojo, sí llega tiempo donde nosotros podemos enojarnos, ¿me entiende? Por un breve tiempo. La Biblia dice, no te vayas a acostar airado. Llega tiempo que nosotros nos airamos, pero debemos reconocer que la ira solamente nos hace pecar, nos hace hacer lo malo. Y cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, la ira, el enojo, era como la forma como nosotros nos comunicábamos, pero ahora cuando estamos en Cristo, sabemos que la ira y el enojo no debe ser la forma como nos comunicamos. Nuestro lenguaje, nuestras palabras deben ser palabras de amor, palabras de bondad, palabras de misericordia. Y quiero decirle algo, tampoco no debemos provocar que los demás se enojen con nosotros, porque hay personas que no se enojan. Son hipócritas, ellos no se enojan, ellos no gritan, ellos no alzan la voz, pero le tocan el botón a los demás para que los demás sean lo que pequen, para que los demás sean lo que fallen, para que los demás sean lo que se enojen. Es algo también que debemos controlar porque es algo que no proviene del Evangelio, de la palabra del Señor. Entonces dice que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta palabra infierno que se usa aquí es una palabra que se llama Gehenna. No es el infierno que los cristianos del día de hoy creen. Hay muchos cristianos que creen que este infierno que Jesús habló era el mismo infierno que habló Dante o que hablan los cristianos el día de hoy. Pero Jesús se está refiriendo al mismo infierno que habló Jeremías, y este infierno era el valle de Genom o Gehenna, donde dice la palabra de Dios que las personas que eran muertas en una cruz por causa de algún crimen, algún pecado, alguna falta que hubieran cometido, muchos de ellos eran tirados en este basurero, donde sus cuerpos eran quemados y comidos por los gusanos. Jesús le dijo, si tú le das rienda suelta a tus pecados, no que Dios te va a mandar a ese lugar, pero los romanos te van a mandar a ese lugar, o te pudieran mandar a ese lugar como lo hicieron muchos, aleluya, de los romanos para los judíos. Y por eso Jesús le decía que se cuidaran de sus enojos, se cuidaran de sus pecados. Hay personas que toman un enojo tan grande y matan a otras personas y después dicen, el diablo hizo que yo lo hiciera. O le echan la culpa a las otras personas, pero nunca reconocemos que no nos hemos arrepentido de este pecado tan terrible que es el enojo. Y tal vez fueron nuestros padres que nos enseñaron a ser peleones, a ser enojones, pero tenemos que romper con el pecado. Por eso Jesús dijo que Él vino a poner hijos en contra de sus padres y padres en contra de sus hijos. Cristo vino para que nosotros guardáramos la ley del amor, para que nosotros nos sometiéramos a la ley, aleluya, del amor. Pero lamentablemente el día de hoy, aún el cristianismo dice que la salvación no viene por guardar la ley, sino por aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Pero Cristo nunca enseñó eso. En ninguna parte debe encontrar que Cristo enseñó tal falsa doctrina. Cristo dijo que si alguno quería ser salvo, debería someterse a sus mandamientos, a los mandamientos que Él estaba predicando. Y Él estaba predicando la ley de Dios, la ley del amor, la ley perfecta. No las leyes que tenían judíos, que eran miles de leyes, pero la ley del amor. Amarás a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Transformados en estos dos mandamientos. Entonces, si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor, dice, por tanto, aleluya, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Una de las razones por las que yo hacía lo más posible por no enojarme con una persona era porque yo no quería humillarme, mi ego no quería humillarse. El ego, porque el hombre de Dios, el hombre espiritual, no le importa pedir perdón si ha fallado. Pero mi ego no quería humillarse, decirle a una persona, perdóname. Y era tantas veces que yo pecaba en contra de familiares y personas, y yo le decía, perdóname, 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 que llegaba la gente que decía, no acepto tu perdón, tú eres un hipócrita. Y el problema no era que yo no iba a pedir perdón, el problema era que yo no había vencido mi enojo, mi falta, mi ira. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Pero qué bueno cuando Dios nos da la victoria, cuando Dios nos da el poder de nosotros decir, aleluya, no me voy a enojar, no voy a fallar en contra del Señor. Si vamos a Lucas capítulo 29, verso 42, dice, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra. ¿Ok? Y si alguien te quita la capa, déjala que se lleve también tu camisa. Muchos de nosotros no creemos el Evangelio de Jesús. Muchos de nosotros, el día de hoy, de gente que se llaman cristianas, se atreven a decir que el Evangelio que Jesús predicó, las enseñanzas que Jesús predicó son cosas del Antiguo Testamento y que ya no nos sometemos a ellas. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Hay muchos de nosotros que no tomamos el mensaje del Evangelio de Jesús en serio. Decimos, bueno, yo voy a la iglesia los domingos, yo acepté a Cristo como el Señor de mi vida, no hay condenación para mí. Pero Jesús dice, estás equivocado. Estás equivocado, necesitas guardar mis palabras. Y lo que Jesús dice, literalmente, si alguien te da una galleta, ponle el otro rostro. En vez de enojarte, en vez de querer hacer venganza en contra de esa persona, dale el otro rostro. Si tú te vas de ese lugar, tú no estás pecando en contra de Dios. Si alguien te dice una mala palabra, si alguien te ofende, si alguien ofende a un familiar tuyo, o, aleluya, ofende al hermano de la iglesia, cualquier cosa, te ofendió duro, hizo algo pecaminoso en contra de ti. ¿Qué dice Jesús? Te dio una galleta, ponle la otra cara. Ahora, si tú quieres, no tienes que ponerle la otra cara, solo vete de ese lugar. No le responda para atrás. No trate de defenderte porque hará las cosas peores para ti y estará desobedeciendo a Jesús. Quiero decirte que los discípulos de Jesús, muy pocos de ellos eran, aleluya, crucificados en cruz o eran muertos por los romanos. ¿Por qué? Porque ellos huían del problema. Si le pedían una capa, no le den la capa nada más, dale también la camisa para que te dejen tranquilo. No te enamores de las cosas materiales o de lo que el ego te dice. Pero hay personas el día de hoy cristianas que si le dan una galleta van y buscan un alma para defenderse, para pelear, tirando así los mandamientos de Jesús por el piso porque ellos tienen que defender su ego. Ellos tienen que defender su ego. Dice la Biblia. Entonces el verso 30. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que quite lo que es tuyo, no, aleluya, se los demandes o se los reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que hagan los demás con todos ustedes. Eso es lo que Jesús vino a enseñar, lo que Cristo vino a predicar y nunca pasa de moda. Nunca pasará de moda. ¿Verdad? Dice, si ustedes aman solamente, dice la palabra de Dios, a quienes le aman a ustedes, ¿qué hacen extraordinario? Si yo solamente amo a la persona que me aman a mí, ¿qué estoy haciendo de extraordinario? Cristo quiere que nosotros vayamos una extra mile, una milla extra, que vayamos aún más allá. Dice, hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes le hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Por ejemplo, si tú tienes un esposo que es abusivo, un esposo que es mal hablado, que no se somete a la palabra de Jesús, que no le importa
la palabra de Jesús. ¿Cuál debe ser la respuesta de usted como esposa, o si usted tiene, es lo contrario, si usted es un esposo que teme a Dios? En vez de pelear con esa persona, váyase de ese lugar o háblele con una palabra, aleluya, blanda. Trátelo, es su enemigo porque quiere hacerle daño a usted. Trátelo con amor y con misericordia y con bondad, no le juzgue. Sea paciente con esa persona. Y le digo a usted que el galardón de Cristo va a ser grande por usted. No crea, aleluya, que porque usted le haga bien a alguien que lo trata bien a usted, que Dios va a estar contento con usted. Jesús dice, pero aún los pecadores hacen esto. Ustedes no son pecadores, ustedes son mis discípulos, son seguidores míos. Y yo le estoy pidiendo que vaya en la milla extra. Si alguien te trata mal, trátelo usted bien. Si alguien es racista con usted, trátelo usted bien. Si alguien quiere menospreciarlo, usted trátelo con amor, trátelo con misericordia, trátelo con respeto. ¿Verdad? Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin aceptar nada a cambio. Dice, así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo. Yo no soy hijo del Dios Altísimo porque un día acepté que Cristo murió en la cruz de Calvario por mí o porque Él resucitó a los muertos. Yo acepto que Cristo es mi Salvador. Pero eso no es lo que me hace un Dios del Altísimo, un hijo del Altísimo. Jesús, el iniciador de la fe cristiana, Él dice claramente que si nosotros amamos a nuestros enemigos, dice que nuestra recompensa será grande, que entonces seremos hijos de Dios Altísimo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos sometemos a sus palabras, a sus mandamientos. Dice el Dios que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Dios es compasivo, Dios es amoroso para los pecadores y para los malos. Él no manda la lluvia solamente para los buenos, Él también manda las bendiciones para los malos. Y tenemos el ejemplo número 1, es Dios. Y el cristiano, aleluya, del día de hoy, no podemos ser vengativos, no podemos odiar a nuestros enemigos. Todo lo contrario, Jesús lo enseñó. Debemos amar a la persona que no nos caen bien. No debemos dar falsos testimonios de los demás. ¿Cuántas personas por ahí no andan diciendo que todos los inmigrantes son violadores y son ladrones y no se pueden confiar en ellos? Estamos dando falso testimonio. Estamos hablando mal en contra de otras personas y debemos arrepentirnos por esto si queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Amén. Gracias por haber escuchado la programación del día de hoy. Aleluya. En el libro de Santiago capítulo 4, si Dios permite, seguiremos con esta carta de Santiago la próxima semana. Así que Dios te bendiga y hacia adelante en el nombre de Jesús.